Vamos a comenzar con una palabra de oración. Amado Señor, te doy gracias de esta oportunidad. Te ruego, Señor, de que tú quites toda distracción, toda mirada, Señor. Te ruego de que tu palabra sea exaltada, Señor. Y te pido ayuda, Señor. Yo no soy nada, soy insignificante delante de ti, Señor. Y te ruego, Señor, de que tu palabra se dé conforme a tu voluntad. En el precioso, bendito nombre de Cristo. Bueno, en el día de hoy vamos a estar hablando del centro de la vida física, mental y espiritual del ser humano. Vamos a estar hablando del órgano del cual el Señor lo ha puesto desde que nacemos. Hoy hablaremos del corazón, aquel lugar donde las Escrituras dicen que están los pensamientos más profundos de cada uno de nosotros. Muchas veces a lo largo de las Escrituras también dice que muchas personas meditaban algo, algún asunto, y lo ponían en su corazón. Esto lo podemos ver referenciado en las personas que habían visto el milagro de Zacarías, que estaba mudo y luego hablaba y bendecía al Señor. Lo vemos en el Evangelio de Lucas. Bendecía al Señor y todos maravillados veían esto y ponían ese asunto en su corazón. También lo podemos ver cuando María veía que los pastores visitaban a su pequeño niño Jesús y ella meditaba todas esas cosas en su corazón. Para los israelitas, las decisiones se meditan en el corazón y no en la cabeza. La palabra de Dios dice, por ejemplo, para traer algunos, el Proverbio 4 dice, sobre toda cosa guardada, dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y Salomón, cuando escribía esto, también recordaba la enseñanza de su padre y decía, y él me enseñaba, o sea, David, y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis pensamientos, mis mandamientos y vivirás. Del mismo modo, el Salmo 119 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado y no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón, dice, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahí vemos la importancia del corazón, ese centro de vida física, mental y espiritual, en donde nacen cada uno de nuestros pensamientos. Y de esos pensamientos van a salir nuestras acciones. Lo mismo sucedió en Hechos, capítulo 5, con Ananías. Ananías mintió en cuanto a la heredad, ¿sí? Y la palabra dice de que él había dejado entrar a Satanás en su corazón para hacer esto. Ustedes vean lo importante que son todas estas cosas respecto al corazón. Pero las decisiones son difíciles de tomar, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos una decisión al menos que debemos tomar. Y cada decisión hoy en día está rodeada de incertidumbre, porque es parte de la vida. No podemos escapar de esas cuestiones. La incertidumbre o la confusión muchas veces nos asedia a tal punto que no sabemos qué hacer, no sabemos para dónde ir y no sabemos qué nos deparará el día de mañana. El corazón se turba tanto que cuando debemos tomar decisiones nos cegamos. Verdaderamente el caminar en nuestra vida necesitamos mínimamente un halo de luz, como una luz al final del camino para saber por qué camino ir. Los jóvenes toman decisiones, ya desde jóvenes, ¿verdad? Toman decisiones que marcan su futuro. Eligen qué estudiar, eligen dónde trabajar, eligen quizás si mudarse de la casa de los padres o no, algunos no tan jóvenes se siguen, no importa. Eligen, ¿sí?, quién será el indicado o la indicada para casarse. De más grande sigue siendo igual las decisiones. ¿Aceptamos tal trabajo con tantas horas, con tanta paga? ¿Tenemos hijos o no? ¿Dónde los mandamos a estudiar? ¿Cómo los educamos? Son un montón de decisiones que está a lo largo de toda nuestra vida. Para todas esas preguntas o decisiones necesitamos, como dijimos, certeza, confianza en algo. Necesitamos esa luz al final del camino.
Para los creyentes esto debería ser normal y sencillo, porque deberíamos confiar en el Señor, en su palabra, entregarle toda la carga a Dios y Él nos va a guiar. Pero la verdad es que muy pocas veces hacemos eso. Muy pocas veces hacemos eso, quizás desde el primer momento. ¿Y eso por qué? ¿Por qué? Y es porque tenemos que ver cómo está ese centro de decisión, tenemos que ver cómo está nuestro corazón. ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que quiere? ¿Y cómo piensa obtenerlo? Así que en el día de hoy vamos a ver estas cuestiones, qué es lo que busca, qué es lo que quiere y cómo piensa obtenerlo, de tres corazones distintos. El corazón de David, como corazón perfecto, que vamos, ahí les pido por favor que vayan al Salmo 25, que vamos a estar ahí un gran rato. Después del corazón correcto de David, del Salmo 25, vamos a ver otros dos corazones. Un corazón desviado y un corazón condenado. Así que adentrémonos a lo que estaba viviendo David cuando escribía este salmo. El Salmo 25, ¿sí? Muchos dicen que la problemática que David manifestaba en estos versículos, muchos afirman de que era cuando él estaba en medio de la persecución de uno de sus hijos, de Absalón, que planeaba asesinarlo y humillarlo. Miren el versículo 2, la segunda parte, dice: no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. El versículo 16 del Salmo 25 dice: mírame y ten misericordia de mí, decía David, porque estoy solo y afligido. Sigue: las angustias de mi corazón se han aumentado, sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. El versículo 18 dice: mira mi aflicción, 19. Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado, y con odio violento, dice, odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado. Miren todas estas palabras: no sea avergonzado, estoy afligido, estoy solo. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Dice: me persiguen con odio violento. Todo esto estaba viviendo David en ese momento en donde él tenía que tomar una decisión. Ahora, ¿qué buscaba el corazón correcto de David? Lo mismo que cualquiera de nosotros: una dirección para salir de esa dificultad. El corazón de David, podríamos decir que buscaba una dirección en una sola dirección, hacia Jehová. Lo vemos en el versículo 1, miren. Versículo 1 del Salmo 25 dice: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Versículo 3. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Aquí comenzamos a ver la primera característica de este corazón correcto de David. Estaba direccionado a un solo lado, hacia arriba, hacia Jehová. Dice: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. En ti confío. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. David se había despojado, ya en estos primeros versículos, se había despojado de tomar decisiones teóricas. Porque estaba mirando de un solo lado. No estaba mirando qué hacer. No estaba mirando alrededor todos los enemigos con odio violento. No estaba mirando nada de eso. Sino que en medio de esa situación de aflicción, de congoja, miraba hacia arriba. Estaba mirando a un lado. Ya decía: no soy yo quien debe tomar la decisión. No es mi sabiduría, no es mi experiencia, no es quien soy, sino que eres tú. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Vemos en el versículo 4 que empieza a denotar cómo era esto que pide. Y dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame. Dice, ya en estos dos versículos vemos tres verbos. Dice: muéstrame, enséñame y encamíname. De alguna forma el muéstrame es: hazme ver, Señor. Hazme ver, dame luz
en medio de esta oscuridad. Dime para dónde ir, dónde debo ir. Enséñame es de alguna forma como decir, dime cómo. Ya me lo has mostrado, enséñame, muéstrame, ahora enséñame. Dime cómo, adiéstrame, Señor, para ir por allí. Y luego dice, encamíname. Dame fuerza, Señor. Dame fuerzas a tal modo de que yo pueda ir por esa senda en que tú me estás mostrando. David llevaba a la práctica lo que muchas veces nosotros decimos hacer respecto de la palabra, pero no lo llevamos adelante en nuestras vidas. Hay un inconveniente y nuestro corazón no busca al Señor. Pero en este tiempo en donde David estaba tan afligido, tan angustiado, él sí lo estaba haciendo. ¿Y por qué? ¿Por qué tan rápidamente? ¿Por qué? ¿Nunca se lo han preguntado? Vemos el versículo 8. Tenía una confianza él. Versículo 8 dice, bueno y recto es Jehová. Por tanto, él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. De algún modo, David estaba volviendo a utilizar esos verbos que había utilizado anteriormente, pero denotando la santidad del Señor. Si nosotros vemos el versículo 8 dice, bueno y recto es Jehová. Por tanto, él enseñará a los pecadores el camino. Acá David se estaba poniendo en una posición de la cual nosotros tenemos que recordar diariamente. Somos pecadores, no tenemos nada bueno, ¿sí?, si no proviene del Señor. Y acá él dice, la segunda parte del versículo 8, por tanto, él enseñará a los pecadores el camino. Versículo 9, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Nos describe, ¿no? Nos está describiendo. Él se describe como pecador y al mismo tiempo nos describe a nosotros, porque dice, todo pecador va a encontrar su camino por el Señor. Y a la vez dice, humildes y mansos. La raíz hebrea de estas dos palabras significan una sola cosa, aflicción, afligidos. Él está diciendo, de los pecadores hasta los más afligidos, pueden encontrar la dirección en la palabra del Señor. Eso es lo que busca el corazón de David. Busca dirección hacia el Señor. Ahora vamos a pasar a lo que quiere el corazón de David. Y no es similar, pero no es igual. ¿Por qué? Él buscaba dirección, pero quería que protección y resguardo. Versículo 10. Él tenía esa confianza en el Señor. Entonces dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. ¿Para quién? Para los que guardan su pacto y sus testimonios. Versículo 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, dice, y su descendencia heredará la tierra. En particular, esta declaración de David, inspirado por Jehová. En otras palabras dice, el hombre que teme a Jehová, al único que tiene poder, al único que puede hacer y deshacer, el hombre que no teme a los hombres. Recordemos que él estaba en persecución, él estaba en peligro de su vida, ¿sí? Pero ahora él está diciendo, el hombre que teme a Jehová, su corazón no estaba temiendo lo que estaba pasando, porque volvemos, él estaba direccionado. El hombre que teme a Jehová, no a los hombres, sino a quien tiene el poder, ese será enseñado por el mismísimo Señor cuáles son los caminos que deba escoger. Y dice algo particular y muy usado hoy en el mundo, gozará él de bienestar. Bienestar, esa palabra tan usada hoy en día. Esa palabra que es un símbolo de progreso, que es un símbolo de alegría, es un símbolo de solución de todos los problemas. Pero la raíz de esta palabra significa contentamiento. Significa contentamiento. No significa progreso, no significa alegría, no significa solución de todos los problemas. Significa
Simplemente contentamiento. Esto implica gozo. Pero no implica de ninguna manera que David se libre de todos sus problemas. Entonces, miremos, él estaba diciendo, el hombre que teme a Jehová, que le va a enseñar su camino, gozará él de bienestar, gozará de contentamiento pese a la prueba. ¿Ustedes vieron la sabiduría que Dios les proporciona a David en este salmo? Él quería eso, quería ese contentamiento, esa protección, esa sensación de resguardo bajo el ala poderosa del Señor. Eso él estaba buscando y eso era lo que él necesitaba en ese momento y lo que nosotros necesitamos en los momentos de aflicción. Versículo 14, ahí vemos por qué lo afirma, porque dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Y vuelve, como si fuese volviendo al inicio del Salmo, dice, mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red, en el momento que sea, que Él quiera, en la forma en que Él lo desee. No en mis tiempos, no en mis formas, no en mis gustos. Eso está diciendo David. Él sacará mis pies de la red. Entonces, esta seguridad, este corazón correcto, es esencial para cada uno de nosotros. Debemos buscar la dirección del Señor y debemos querer la protección del Señor. Esto implica no la solución a nuestros problemas de la forma en que nosotros queremos, sino el contentamiento, el gozo, el bienestar frente a esas cosas. Es muy característico las palabras del versículo 3. Volvemos allí. David dice, ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Y esto es verdad. Este corazón, en cada uno de estos versículos que estamos viendo ahora, él estaba expresando esto. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Y sigue clamando al final del Salmo y dice, guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden porque en ti he esperado. Vuelve a decir, espero. Yo me lo imagino a David en este Salmo frente a la persecución de su vida, frente a esos odiadores violentos que estaban contra él. Me lo imagino arrodillado, orando, clamando al Señor en una dirección, en una sola dirección, no mirando a sus costados, sino hacia el Señor y a la vez queriendo ese contentamiento pese a esa dura y pesada prueba. Ahora, él confiaba de esta forma, él quería de esta forma, pero como dijimos, ¿cómo lo obtendría? Que es la tercera parte de este corazón. Estoy yendo muy rápido, pero sí está bien. ¿Cómo lo obtendría? ¿Cómo obtendría esa guía y cómo obtendría el resguardo de Dios? Con una actitud totalmente humilde. Algo que nos falta. Versículo 6 dice, acuérdate. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. Es casi gracioso, porque ¿cómo el Señor se va a olvidar de lo que es? De lo que Él es. Pero David le dice, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. Pero dice, versículo 7, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. No te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Por tu bondad, oh Jehová, está diciendo. Y es lo mismo que sucede en el versículo 11, porque dice, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. En otras palabras, él estaba diciendo, ayúdame. Estoy pidiendo esto, estoy clamando a ti, estoy humillado de rodillas ante ti, pero te pido esto, no por mi justicia, no porque yo merezca algo, no por mi sabiduría, no por mis logros, no porque sea el rey de tu pueblo, sino por tu misericordia y tus piedades. Olvídate de mí, olvida quién soy. Apelo a ti, Señor, a tu grandeza
y tu bondad. David sabía que no debía apoyarse en su experiencia, en su sabiduría, ni mucho menos en sus logros pasados, que eran muchos. Él perfectamente podría haber entrado en vanidad y decir, yo hice esto para ti, yo fui un gobernante así para ti. Él podría haberlo hecho, pero no. ¿Qué nos queda a nosotros? ¿Qué nos queda a nosotros? Él sabía que debía buscar esa dirección de esta forma adecuada, humilde, de humillación, con una actitud que sirve para recordar diariamente lo que nos merecemos nosotros. Porque ni tú ni yo merecemos más que la muerte eterna. Porque somos pecadores delante de un Dios 3 veces santo. Y ahí estaba David, reconociendo esto, diciendo, soy pecador, no merezco nada de ti, pero necesito de ti. Te busco a ti, Jehová, tu guía, tu protección, tu perdón, porque no puedo estar frente a ti, porque estoy lleno de pecado. Pero no lleno de pecado, porque si fuese lleno de pecado estaría la oración obstaculizada. Pero él dice, soy pecador, olvídate de mis pecados, olvídate de mis rebeliones. Pero aún así, Señor, quiero que me veas, quiero que te inclines hacia mí. Eso es humildad. Así que esta guía práctica de cómo debe ser un corazón correcto tiene 3 características. Buscar la dirección en la guía del Señor. Querer la protección en el resguardo del Señor y con contentamiento frente a la prueba. ¿Y cómo lo obtendríamos? Es colocándonos en la posición que nos merecemos, en la posición de humillación frente al Rey de Reyes. Esto plantea 3 interrogantes, lamentablemente. ¿Cómo está hoy nuestro corazón respecto de aquellas decisiones que debemos tomar? ¿Cómo nos presentamos delante del Señor cuando buscamos dirección? ¿Y qué quiere nuestro corazón y qué busca nuestro corazón en nuestro caminar? Esto plantea el escenario hacia el otro corazón que vamos a ver y que lamentablemente es muy común hoy en día. Es el corazón desviado. Así que les pido por favor que vayamos a Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8 cuenta de que la iglesia primitiva comienza a realizar los primeros viajes misioneros. Y en este capítulo le toca a Felipe ir hasta la ciudad de Samaria y predicar de Cristo. Hechos capítulo 8, desde el versículo 6, cuenta y dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero, versículo 9, pero había un hombre llamado Simón que ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a esta gente, a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, le decían a él, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos a Simón, porque con sus artes mágicas le había engañado a toda esa gente mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Cuenta, pero dice, también creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Luego de esto, llegan a Samaria Pedro y Juan, para imponerles las manos para que recibieran el Espíritu Santo. Versículo 17 dice, entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu. Cuando vio Simón, este mago, este engañador, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, dice, les ofreció dinero, diciendo, dadme,
dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Este creyente nuevo, con pasado de charlatán y engañador, que estaba bien pegado a Felipe, cuando llegó la tentación a su corazón, no dudó en conducirse erróneamente. Versículo 20. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón, le dice, no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, le dice, porque en miel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón, dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Qué fuerte relato, ¿verdad? Un hombre pecador, como cada uno de nosotros, que la palabra dice que creyó en la predicación de Cristo. Y es más, dio un paso de fe, dio un paso de obediencia en obedecer al mandato del bautismo. Pero no cuidó su corazón, no cuidó ese centro de decisión. Podemos decir que buscaba a Dios. Es más, seguramente él hablaba de él constantemente, porque estaba pegado a Felipe. No iba a hablar de otra cosa sino era del Señor. Estaba pegado al Felipe y me lo imagino charlando largo rato con él, contándole todo lo que por su sabiduría sabía del Señor. Recuerden que la palabra dice que cuando engañaba a toda la gente en Samaria, toda la gente, desde el menor al mayor, decía: este es el gran poder de Dios. O sea, él hablaba del Señor. Él conocía quizás palabra del Señor, pero nunca había creído. Nunca había puesto su corazón. Y cuando lo pone, descuida su corazón. Esa primera tentación de Simón el mago, de Hechos capítulo 8, podemos decir que cayó literalmente carnal. Cayó en picada. Él buscaba de Dios, pero su corazón quería lo mismo que tenía anteriormente. Fama, quería reconocimiento, lo que el mundo ofrece hoy. Mientras la palabra relata que Felipe predicaba del reino de Dios y compartía del nombre de Jesucristo, no de él, este Simón Mago, que en su pasado dijimos era alguien de renombre, alguien que toda la gente clamaba, un día quiso volver a ello. Y miren las palabras del versículo 19, dice: dadme también a mí este poder, para cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu. ¿Cuánto ego? ¿Cuánta vanidad? ¿Cuánto del mundo en tan solo un versículo? Y Felipe se había osado en pedir aquello. Y Felipe se había osado porque era un simple servidor, un pecador servidor de Cristo, nada más. Este Simón quería obtener aquella vanidad con dinero y sobre todo quería su corazón grandeza, como lamentablemente muchos creyentes de corazón desviado quieren. Dicen buscar al Señor, pero con sus pasos buscan la prosperidad en este mundo. Se llenan la boca de la palabra, pero la vanidad que tienen es más grande que su estómago. Uy, qué duro. No es ser duro, ni ser blando. Es querer volver al mismo sentir de la iglesia primitiva. La palabra cuenta que ellos tenían un mismo sentir. Tenían todas las cosas en común. ¿Por qué? Porque estaban solamente pensando y hablando de Cristo. Los temas exteriores eran temas exteriores. Los temas de Cristo eran su sentir. Ellos iban y caminaban juntos. Ellos, más allá del cariño, eran unidos por esto, porque pensaban igual, porque querían las mismas cosas, querían vivir por y para Cristo. Esto es querer un sentimiento propio. Esto es querer que aquello vuelva, que aquello
vuelva. ¿Para qué? Para que no vivamos un cristianismo débil, para que no vivamos un cristianismo donde el mundo y la vanidad entran a las iglesias y lo único que buscan los creyentes es sentirse bien con ellos mismos, satisfacer su ego espiritual mediocre, y después el lunes siguen siendo igual que cualquiera de los impíos, donde la iglesia pasa a ser un lugar donde se habla más del mundo y de sus asuntos que de los asuntos del Señor. Oh, hay que aclarar, el nombre del Señor en esas conversaciones está por doquier, pero los asuntos del Señor no están en esas conversaciones. Dejemos de traer el mundo a la iglesia y llevemos la iglesia y la palabra de Dios al mundo. Esta pequeña historia de Simón nos debe servir de ejemplo, de que ya no somos nosotros ni nuestros asuntos, sino que es los asuntos del Señor y debemos vivir para el Señor. La reprensión de Pedro fue bien vista incluso para Simón, porque dice que él rogó para que eso no le aconteciera. Si se hubiese enojado, se hubiese ido. Si se hubiese lastimado, hubiese dicho, no, ¿qué estás diciendo de mí? No dijo eso Simón. Reconoció su pecado y pidió que sean elevados ruegos para que eso no le aconteciera. Pero en el cristianismo débil que vivimos hoy, una reprensión mínima, un mínimo consejo, en base a la palabra de Dios y con amor, es tomada como falta de empatía. Al Señor no le interesa que seamos simpáticos. Al Señor le interesa que respetemos y obedezcamos su palabra y que tengamos corazones rectos delante de Él. Y si un hermano se cae, con amor, levántalo. Eso es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros. Eso es lo que quiere el Señor de esta congregación. Si no, tendremos corazones desviados. Y mucho peor, corazones condenados. Y ahí ya empezamos a terminar. Les pido por favor que vayan a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13 empieza a contar la historia de un corazón totalmente condenado. Cuenta, sabes que hubo otro viaje misionero, pero esta vez fue encabezado por Saulo, o Pablo, y Bernabé. Ellos navegaron hasta la isla de Chipre y fueron hasta la capital, hasta Pafos. Y el versículo 6 de Hechos capítulo 13 dice: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, dice, mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús, que estaba con un procónsul, o sea, un gobernador, que se llamaba Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, o sea, Bar Jesús, procurando apartar de la fe al procónsul, a Sergio Paulo. Bar Jesús o Elimas, mago, falso profeta y judío, que antes de la llegada de Pablo y Bernabé a aquella isla, tenía a sus pies al gobernador, seguramente hablando de Dios, porque era judío, seguramente haciéndose pasar por un grande, porque era un falso profeta, y, como dijimos, mago, engañando. Ahora, ese amigo, Sergio Paulo, quería saber de Cristo, quería saber de la palabra de Dios, pero Elimas, o Bar Jesús, corazón condenado, le reprendía a Pablo y Bernabé para que no compartieran del Señor. Este hombre es un ejemplo claro de muchos que están a nuestro alrededor, que buscan y miran el progreso del mundo, que buscan y miran la prosperidad de este mundo, pero cuando hablamos de salvación real del alma, que es solo por Cristo, se las reducen a escuchar. Y ciertamente este tipo de corazón condenado no tendría ningún cambio si no existieran corazones correctos que busquen y quieran agradar a Dios. Del mismo modo que a cada uno de nosotros. Un día alguien nos compartió del Evangelio. Un corazón correcto. No estoy diciendo un corazón en santidad, recto, sino un pecador al igual que nosotros,
que nos compartió un día la palabra del Señor. Ese corazón correcto, con un anhelo por las almas, nos compartió de Dios. Y aquí estamos. Ese es el sentir de un verdadero cristiano. Ese es el sentir de una verdadera iglesia. Versículo 9 del capítulo 13 de Hechos dice: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu, fijando en él los ojos, a este Bar Jesús le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces, dice la palabra, el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Pablo tuvo palabras totalmente ásperas, pero totalmente verdaderas. Este corazón condenado era un hijo del diablo. Era un hijo del diablo. Porque estaba totalmente engañado, porque antes de esa ceguera física ya tenía una ceguera espiritual. Y si tú estás aquí y escuchas la palabra de verdad, pero te rehusas a aceptarla, dice quizás: no es el día, no es el momento en que yo acepte al Señor. No solo tu corazón está condenado al infierno y eres un hijo del diablo, sí, hijo del diablo, porque el ser amigo de este mundo, el querer las cosas de este mundo, te constituye enemigo del Señor. No puedes ir para los mismos lados. O vas para el Señor, sos su amigo, en arrepentimiento y fe, o sos un enemigo. No hay grises en esto. Estás con Dios o estás con el mundo. Y en particular, la ceguera de Bar Jesús. Por eso digo, necesitamos un sentir por las almas perdidas, por los corazones condenados. Lo mismo que le ocurrió a Pablo cuando él, porque recordemos, Pablo era un perseguidor de la iglesia, era un perseguidor de los mejores de la iglesia, pero un día, sí, gracias al Señor, era ciego. No lo vamos a ver, pero lo pueden ver en Hechos capítulo 9 después. Era ciego. Del mismo modo, Pablo, a este Bar Jesús, con el poder del Señor le propicia esa ceguera, que dice que va a ser por algún tiempo, al igual que fue la de Pablo. Y lo más característico de este relato es que Pablo, cuando entra en ceguera, otros iban y le ayudaban. En cambio, este Bar Jesús estaba ahí todo cegado, ¿sí? Y él buscaba a quien le condujese de la mano, dice la palabra. Es lindo este relato porque se ve el corazón de Pablo. Si bien es duro y es verdadero en lo que le decía a este hombre, se puede ver el amor que tenía respecto a ese alma perdida. Cuán importante es el trabajo de evangelizar, pero más importante aún es limpiar nuestros corazones, conducirnos a la búsqueda de la guía de Dios y el querer de su bienestar, el ser testimonios de creyentes humildes, no creyentes que dicen serlo, pero con sus pies se conducen hacia sus vanaglorias y con su boca se llenan del nombre de Dios, blasfemándolo con sus acciones. Que en su corazón solamente hay sabiduría y vida mundana, sino qué diferencia seríamos de este mundo. Quizás te estás conduciendo como un mago, engañando a otros. Quizás te estás conduciendo como un falso profeta, transversando la palabra del Señor a tu conveniencia. Quizás quieres que las miradas sean solo para ti y le quitas el lugar que merece el Señor. Si tu corazón hay un gramo de esta levadura o de otra, arrepiéntete, porque tu corazón no está recto para Dios y en prisión de maldad te estás conduciendo. Ya eres libre. Si has ido en arrepentimiento y fe al Señor, ya eres libre. Ya eres totalmente libre, pero no para vivir de este mundo, al igual que la libertad de este mundo proclama. Que la libertad que el mundo proclama es totalmente libertinaje. Es libertinaje, hermanos.
Debemos ser libres del pecado para vivir para Cristo. Si no logramos esto, si no vemos esto, en ver la importancia de un corazón correcto para el Señor, incluso frente a cada una de las vicisitudes que nos pueden pasar a lo largo de los días, si no vemos esto y tampoco vemos la importancia de la restitución de un corazón desviado, que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, si no vemos esto, a nuestro alrededor solamente va a haber corazones condenados al infierno y nosotros estaremos de brazos cruzados. El mundo, en las iglesias, provoca un cristianismo mediocre. Dejemos de lado, por una vez y para siempre, al mundo y los asuntos que él conlleva. Dejemos de ensuciar la congregación de los santos con lo mundano y con la sabiduría que no proviene de lo alto. Y seamos ejemplos de maravilla. Elevemos nuestro alma a Dios, confiemos en Él, busquemos que Él nos guíe y nos muestre y nos fortalezca en el camino en que debemos ir. Porque, como dice, volvemos Salmo 25, si no lo tienen, no hace falta. Porque como dice David en el versículo 3, ciertamente, y lo afirmo, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. En cambio, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Vamos a ver. Amado Señor, te doy gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, es totalmente preciosa, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscar tu guía. Ayúdanos, Señor, a contentarnos, a tener ese bienestar que tu palabra habla. En cuanto a las pruebas, fortalécenos, Señor, para soportarlas. Queremos eso, Señor. Anhelamos eso. Y te ruego, Señor, haznos ver que es necesario que seamos humildes. Quita de nosotros todo ego y toda falsa sabiduría, Señor. Ayúdanos a ver cada día qué es lo que somos, Señor, y por lo cual tu Hijo se ha sacrificado, Señor, por estos trapos de inmundicia. En el precioso, bendito nombre de Cristo. Amén.